Buen día, vamos a hacer la primera práctica del taller de oleomática, presión y fuerza. Nuestros compañeros son Iván, Carlos, Felipe, Jefferson y el que les habla, Giverti. En nuestra primera práctica contamos con el colector de alimentación, el colector de retorno, nuestra válvula de alivio, el manómetro. Tenemos nuestra fuente de alimentación y sus respectivas conexiones de las mangueras, donde las tenemos conectadas de la fuente de alimentación al colector de alimentación, donde tenemos dos salidas, una para el manómetro y la otra para nuestra válvula. De la válvula le tenemos un retorno a lo que es el tanque. Antes de hacer la práctica nos aseguramos de que las mangueras estuvieran bien conectadas, de que el motorcito estuviera apagado, de que el nivel del aceite fuera el requerido y de que nuestra válvula de alivio estuviera totalmente abierta. Ahora sí empezamos con nuestra primera práctica, que es darle 2 vueltas a nuestra válvula de alivio a ver qué presión nos indica el reloj. Listo, ya con nuestro equipo encendido nos damos cuenta aquí en nuestro manómetro la presión mínima que necesita el sistema para soportar la presión del resorte, rozamiento y fricciones del sistema, ya sea en las mangueras, acá en los acoples. Ahora empezamos a darle las 2 vueltas . Dos vueltas a nuestra válvula de alivio y vemos cómo la presión nos aumenta. Aquí nos marca nuestro reloj 460 psi y 3200 kilopascal. La práctica 2 consiste, se llama limitación de presión. Tenemos una fuente de alimentación, los colectores de alimentación y colector de salida, un manómetro, una válvula de alivio, una válvula 3.2 accionada por palanca bidireccional y un cilindro hidráulico. Para esta práctica toca tener en cuenta que toca mirar que el tanque de alimentación tenga la presión necesaria y el aceite necesario. Vamos a subir la presión hasta 200 psi. Listo. Vamos a llevar la palanca hasta donde está el cilindro. Y verificamos que la presión sigue igual. Ahora vamos a retornar el cilindro y vamos a subir la presión hasta 300 psi. Volvemos a accionar el cilindro y retornamos otra vez el cilindro. Bueno, entonces para la primera práctica de fuerza y presión vamos a revisar las presiones, las fuerzas que tiene el pistón a diferentes presiones. Para realizar esta práctica, primero hallamos unos valores teóricos de las fuerzas que debería tener a unos tipos determinados de presión. Para iniciar esta práctica, pues debemos tener la misma medida de seguridad que para las otras, revisar que las mangueras estén bien conectadas, que la válvula de alivio esté totalmente abierta y que el sistema esté apagado. Encendemos el sistema, vemos que está a mínima presión. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a probar primero qué es la cantidad de fuerza que hay a 600 psi. Entonces
empezamos a llenar el cilindro con aceite. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a probar cuál es la fuerza que tiene el sistema a 600 psi. Como podemos observar, tiene una fuerza aproximada de 4000 newtons. Ahora reiniciamos el sistema y miramos la fuerza que tiene el sistema a 500 psi. Podemos observar que sube alrededor de 3200. Luego probamos el sistema a 400 psi. Podemos observar que sube alrededor de los 2500. Ahora finalmente probamos el sistema a una fuerza de 300 psi. Y podemos observar que hay una fuerza de alrededor de 2000 newton. Esta es la práctica aplicando dos presiones iguales al cilindro en los dos lados. Primero nos aseguramos de que las conexiones de las mangueras estén bien. Aquí podemos ver los colectores de admisión y descarga, un manómetro, una válvula de accionamiento manual, el pistón y la válvula de alivio. Para el funcionamiento de la práctica encendemos el compresor. Miramos que la válvula de alivio esté completamente cerrada. Para realizar la práctica se requiere una presión de 300 psi. Entonces giramos la válvula de alivio en el sentido de las manecillas del reloj hasta 300 psi y movemos la palanca en dirección de la válvula. Ahí podemos observar que estamos aplicando dos presiones iguales en la entrada y en la otra entrada también, y miramos que el pistón sale. Esto es debido a que la presión del vástago que entra en el área del vástago es menor a esta área, y si le bajamos la presión, y movemos la palanca hacia los dos lados, podemos observar que el vástago no se mueve. Para la reposición del cilindro, conectamos la entrada del cilindro a la descarga del tanque. Entonces le aplicamos la presión y ahí podemos observar que el cilindro ya retornó a su posición. Bueno, aquí tenemos montado el circuito de la última práctica de presión y fuerza relacionado a la presión en un cilindro con fuerzas equilibradas. Entonces, en este caso tenemos un cilindro de 2.54 centímetros de diámetro, previamente conectado a los dos manómetros, a un colector de alimentación, y aquí la válvula de alivio en sí conectada al colector de alimentación y al colector de descarga. Entonces, pues inicialmente este estaba apagado, verificamos pues que el aceite esté en un buen nivel, que las conexiones sean las adecuadas por seguridad. Aquí la salida del cilindro está conectada a este manómetro y la entrada. Encendemos. Y otra cosa, pues inicialmente se hizo un procedimiento para que este pistón
el vástago quedara a la mitad. Entonces quiere decir que hay una cierta cantidad de aceite dentro del cilindro. Ahora iniciamos el sistema. Pues observamos que el vástago ha alcanzado a salir cierta parte por una cierta cantidad de presión que está aplicando. Observamos en los manómetros que la presión en este es menor a la del manómetro de allá. E iniciamos con el procedimiento. Inicialmente le aplicamos una presión de 200 psi, en lo cual observamos que la presión de salida es mucho mayor debido pues, a las áreas influyentes dentro del cilindro. Entonces acá tenemos una presión de 200 psi, mientras que acá tenemos una presión de aproximadamente 250. Luego le aumentamos la presión a 300 psi. Igual la presión acá va a ser mayor. Entonces en este caso nos subió aproximadamente a 380-390 psi. Luego de ese procedimiento pues necesitamos hacer una inversión de las conexiones en el cilindro. Entonces, inicialmente volvemos esta válvula de alivio a la presión mínima de trabajo para poder apagar la bomba. Invertimos las conexiones. Se verifica y se vuelve a encender nuevamente. Listo, aquí volvamos a hacer el mismo procedimiento anterior, pero aquí observamos que la presión en este manómetro, o sea la presión de salida ahí va a ser mayor, igual que anterior. Entonces ahora en este manómetro vamos a aplicar igual una presión de 200 psi. Pues vamos a observar algo similar a lo anterior, que la presión en la entrada del cilindro es mucho menor, en este caso aproximadamente unos 90 psi. Ahora subimos la presión de salida a 300 psi y pues acá observamos que la presión es aproximadamente de 150, que sería como la mitad. Bueno, esa es así la práctica. Para finalizar, retornamos esta válvula de alivio, es contrario a las manecillas